Hola, somos el grupo Ex-Human formado por Javier de la Torre Costa, Claudia Gómez Perreta Esparza, Alfredo Torregrosa Lloret y Carlos Prieto Ramón. Nuestros personajes, Juan y María, nos acompañarán para contarnos la experimentación e investigación biomédica en humanos y los problemas éticos que pueden ocasionar. En esta parte del trabajo vamos a estudiar la utilización de fetos y embriones en la medicina. Estableceremos cuáles son las implicaciones éticas del empleo de fetos y embriones en ensayos y experimentaciones. Está claro que a través del estudio de estos organismos podemos hacer grandes avances en la medicina en cuanto a investigación, tratamientos y mejoras de salud nos referimos, pero también genera gran polémica ética, y esto es lo que vamos a estudiar a continuación. Centrándonos en los fetos, en primer lugar estudiaremos las implicaciones éticas en función del tipo de feto con el que se piensa investigar. Si el feto es viable, es decir, es capaz de sobrevivir después del parto espontáneo, entonces la obligación ética y la legislación establecen que no se puede experimentar con él por mucho que éste pueda presentar beneficios para la investigación. Si el feto es previable, es decir, proviene de un aborto voluntario, la legislación establece que con el consentimiento de los padres y un estudio del Comité de Experimentos Humanos se pueden llevar a cabo experimentos con el feto. Eso trae gran cantidad de implicaciones éticas, de que al abortar voluntariamente encontramos la conocida polémica sobre el aborto, que establece que los padres no son quienes para decidir sobre la vida o la muerte del feto, y que todo feto debe ser considerado y tratado como persona humana con la eminente dignidad que esto implica. Si el feto no es viable, es decir, se produce un aborto involuntario, entonces la normativa establece que la utilización de estos organismos está permitida siempre que los padres den su consentimiento. La implicación ética, en este caso, es que el feto no puede dar su consentimiento para su disección y se está decidiendo por él. Ahora vamos a hablar de algunos tipos de experimentos que se han llevado a cabo con fetos. Cuando trabajamos con fetos vivos provenientes de abortos voluntarios, es decir, se sacan de forma que el feto no muere, estos son tratados como muertos. Algunos científicos los llaman neomuertos, pero tratar a un ser como muerto en vida es un acto de degradación total de su persona y de pérdida de la dignidad. Un primer ejemplo es el experimento de Chamberlain, que llevó a cabo un equipo de investigadores en el que 8 fetos vivos se utilizaron para estudiar el mecanismo de circulación artificial de la sangre. También se observó el efecto de enfriar y calentar a los fetos sobre la actividad del corazón. Los pequeños fueron los que antes murieron. El que más duró intentó defenderse moviendo las piernas enérgicamente. Esto es algo que encontramos chocante, ya que es prácticamente una tortura. Se ve que están sufriendo. No solo los fetos podrían haber nacido y vivido, sino que además mueren de forma cruel sin ninguna forma de defenderse. Hoy en día también se realizan numerosos experimentos con fetos. Daremos un ejemplo más reciente en el que Val y Levin estudiaron los cardiomiocitos ventriculares del corazón de fetos vivos de 22 a 24 semanas para poder tener más información sobre el fallo cardíaco. Con lo que respecta a los embriones, expondremos varios experimentos que se realizan con ellos. En primer lugar hablaremos de la fecundación in vitro, en la que se extraen varios ovocitos que se fecundan y dan lugar a embriones capaces de desarrollarse y nacer. Para la transferencia en fresco serán elegidos el o los embriones que morfológica y cinéticamente presenten mejor desarrollo, y los restantes son criopreservados o destruidos. Podemos plantearnos que al decidir cuáles viven y cuáles no, estamos abusando de nuestro poder. ¿Por qué tendrían que vivir los de mejor calidad si los demás también son viables? Estas células son el origen de la vida, y al fin y al cabo podría verse como un bebé en un estadio más temprano, y sin embargo, los no implantados son desechados o congelados. Las células madre embrionarias se obtienen de un embrión humano de 4 o 5 días de edad y pueden diferenciarse en el laboratorio para formar muchos tipos de células especializadas. Pero las implicaciones éticas son varias. En primer lugar, el embrión temprano tiene que ser destruido. Esto significa destruir una posible vida humana. Además, debemos preguntarnos qué principio moral debe ser más importante en esta situación. Es decir, ¿es ético curar a las personas aunque sea a costa de matar posibles vidas? Las opiniones son diversas en este campo, dependiendo del estatus que se le otorgue al embrión. En el caso de los bebés medicamento existe una gran controversia. Principalmente se critica el hecho de fecundar varios embriones para seleccionar uno únicamente y desechar los demás. Esto supone interferir en el curso de la vida. Además, se están produciendo bebés como donantes sin haberles preguntado primero. Se les está quitando ese derecho. Con respecto a la selección de embriones, cuando una mujer está embarazada, se realiza un análisis de sangre alrededor de la semana 12 en el que buscamos si el hijo tiene algún síndrome o enfermedad. Pero esto podría implicar una selección y discriminación de las personas.
De hecho, el porcentaje de personas discapacitadas en la sociedad ha disminuido en los últimos años. Nuestra sociedad tiene muchos medios para curar o mejorar la calidad de vida de muchos enfermos y cada vez hay más abortos por malformaciones menores y perfectamente solucionables. ¿Quién y dónde traza la línea de lo que es una vida con calidad? Estamos haciendo primar la caridad a la felicidad alcanzable por todos. No se debería privar a nadie de la oportunidad de ser feliz. Ahora vamos a hablar de los análisis genéticos. Todos nosotros hemos heredado de nuestros padres una única combinación de genes. Dicha herencia explica las diferencias entre las personas con respecto a la apariencia, sensibilidad a determinadas enfermedades. Hoy en día la ciencia es capaz de obtener información del genoma humano y poder jugar con ella. Un análisis genético es una prueba especializada que permite realizar un análisis del genoma. Su utilidad principal hoy en día es buscar cambios hereditarios específicos o mutaciones en cromosomas, genes o proteínas para realizar un diagnóstico precoz de enfermedades, tanto enfermedades hereditarias como la fibrosis quística o fenilcetonuria, enfermedades raras o la posibilidad de sufrir un determinado cáncer. Pero, ¿qué podemos decir acerca de las cuestiones éticas relacionadas con los análisis genéticos? Los avances relacionados con la genética son los que pueden generar mayor controversia en la sociedad. Utilizando la información obtenida por estos exámenes genéticos, ¿sería ético poder elegir un trabajador en base a estos resultados? ¿Las aseguradoras tendrían el derecho a no asegurar a una persona por tener un riesgo alto de padecer una determinada enfermedad? ¿Se podría producir acoso laboral en base a esta información? ¿Sería posible discriminar a una determinada raza o etnia en base a su información genética? La discriminación genética o genoísmo se produce cuando una persona o un grupo de personas son tratadas de forma diferente en base a su información genética, como por ejemplo el riesgo a padecer una determinada enfermedad. En España no aparece legislación alguna para el control de la discriminación genética, pero este tema es tratado en el principio de igualdad de la Constitución, donde los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En Estados Unidos se promulgó una ley específica contra la discriminación genética, donde es ilegal discriminar empleados o solicitantes de empleo debido a la información genética y se prohíbe la utilización de la información genética para tomar decisiones laborales. Un ejemplo cinematográfico de este tipo de conflictos es la película Gattaca, donde se muestra una sociedad futura. La ingeniería genética se convierte en un arma de selección, diferenciando a dos grupos de personas, válidos e inválidos. Los inválidos o hijos de Dios son obtenidos por el método tradicional, sin un código genético predeterminado. Estos han formado una nueva clase baja, ya no determinada ni por el estatus social ni por el color de piel, sino por la ciencia y la tecnología, siendo su función realizar las tareas más ingratas. El personaje trata de mostrar que puede llegar a ser tan válido como aquellos que se les considera perfectos por haber sido diseñados genéticamente. El código genético es el currículum que ahora abre y cierra puertas. ¿Sigue siendo esto una película de ciencia ficción o nos encontramos con un problema que puede darse en la actualidad? A continuación hablaremos sobre la experimentación psicológica en humanos. La idea de experimentación psicológica en humanos surgió con la consideración de la psicología como ciencia en 1879, cuando Wundt crea el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig. Los experimentos psicológicos pueden resultar de gran utilidad para predecir el comportamiento de los individuos ante diferentes condicionantes sociales, así como para observar cómo diluimos nuestras responsabilidades y creencias individuales cuando nos encontramos sumergidos en una masa mayor. También ayudan a comprender algunos hechos de gran relevancia histórica, como el auge del nazismo previo a la Segunda Guerra Mundial, o casos de asesinatos que mantuvieron en vilo a toda la población. Sin embargo, algunos de estos experimentos pueden llegar a ser realmente traumáticos para las personas que participan en ellos, aunque estas consecuencias muchas veces no son tan visibles como en otro tipo de experimentación, siendo necesario un código ético que lo regule. Watson estaba empeñado en considerar la psicología una ciencia según el modelo de las ciencias físico-químicas y biológicas, y comenzó a experimentar con seres humanos. En 1920 experimenta con Albert, un niño de 11 meses al que sugestiona, mediante golpes metálicos para que temiese a un ratón de su laboratorio, generando estímulos incondicionados a partir de condicionados. Entre 1950 y 1970 se llevan a cabo algunos de los experimentos más importantes, como el experimento de la conformidad de Solomonov.
Persigue estudiar los factores que nos inducen a permanecer independientes o a someterse a las presiones del grupo, aunque contrarias a la realidad. Todos los sujetos de la sala están compinchados menos uno. Consiste en observar las líneas de la imagen y ver si seguimos dando una respuesta correcta, aun cuando un gran número de personas antes de nosotros han dado simultáneamente una respuesta errónea. En condiciones normales solo se presenta un 1% de error, mientras que sometidos a la presión grupal, este se ve incrementado hasta un 40%. Otro experimento destacado fue el experimento de la obediencia de Milgram. El fin de la prueba era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad aun cuando éstas pudieran entrar en conflicto con su conciencia personal. Comenzó en julio de 1961, 3 meses después de que Adolf Eichmann fuera juzgado y sentenciado a muerte en Jerusalén por crímenes contra la humanidad durante el régimen nazi en Alemania. ¿Podría ser que solo estuviera siguiendo órdenes? Se han realizado muchas variaciones de este experimento. El básico consiste en que el sujeto realiza un test a otro individuo, sometiéndole a descargas eléctricas cada vez más elevadas bajo las órdenes de un supuesto experto que continuamente le incita a seguir con el experimento. En un 70% de los casos, estas descargas hubieran resultado letales. El efecto espectador de John Darley y Bill Letton. Surge tras el conocido caso de Kitty Genovese en Estados Unidos, asesinada en la calle donde más de 40 personas no hicieron nada por evitarlo. Para el experimento se hace a un sujeto conversar con varios interlocutores esperando su turno de palabra, uno de los cuales finge un ataque cardíaco, y se estudia la respuesta ante el episodio. El experimento pretendía demostrar cómo el efecto del grupo hace que se difumine la responsabilidad individual. Los resultados expusieron que en presencia de una única persona hay un 85% de probabilidad de ayuda, mientras que esta decae rápidamente con 2 personas a un 65% y con más de 3 a un 31%. El Código de Ética Médica de Nuremberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos, que resultó de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los principios que recoge son: es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. El experimento debe ser tal que los resultados sean provechosos para el beneficio de la sociedad, no sea obtenible por otros métodos y no debe ser de naturaleza aleatoria o innecesaria. Los resultados previos justificarán la realización del experimento. Además, se debe evitar todo tipo de sufrimiento mental y físico. Debe estar llevado a cabo por personal cualificado y es libre de ser interrumpido por el sujeto humano en todo momento. A continuación, hablaremos sobre la gestión de los datos de investigación biomédica. En los últimos años ha tenido lugar un importante crecimiento de los datos y la información biomédica disponible. Esto ha sido posible gracias al mayor poder computacional del que disponemos y a una reducción de los costes asociados. De este modo, se han desarrollado numerosas técnicas que proporcionan una información muy útil como pueden ser los microarrays. No obstante, estas técnicas de análisis masivo, entre otras, proporcionan una cantidad muy grande de información, que, junto a la información de la que ya se dispone, puede desembocar en un problema para gestionarla. De este modo, los investigadores biomédicos se tienen que enfrentar a una serie de problemas derivados de la falta de interoperabilidad de los sistemas de integración de la información. También se dan problemas debidos a la falta de interoperabilidad semántica entre las diferentes fuentes de información, dificultad en la gestión de datos heterogéneos y problemas asociados a la seguridad, privacidad y confidencialidad de los sujetos de la investigación. Debido al carácter de este trabajo, nos centraremos en este último punto. Respecto a los derechos y libertades, cuando el sujeto de la investigación es un ser humano, se debe asegurar siempre el respeto y la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Así, según la Ley de Investigación Biomédica, la salud, el interés y el bienestar del individuo prevalecerán por encima del interés de la sociedad o la ciencia. Partiendo de esta base, toda investigación o procedimiento biomédico que requiera de la participación de un ser humano o de cualquier material biológico proveniente del mismo deberá asegurar la autonomía de las personas que puedan participar en la investigación biomédica, su derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento, el derecho a la no discriminación. Nadie podrá ser discriminado por sus características genéticas, por la revocación de su consentimiento o negación a la participación en la investigación biomédica, y el derecho a la información según lo desee o no el individuo. Así, si la investigación da lugar a información relevante para la salud de los participantes, esta debe ser puesta a su disposición.
Una vez concluida la investigación, el investigador responsable remitirá un resumen de la misma a la autoridad competente que dio la autorización y al comité de ética de la investigación correspondiente. Todos estos aspectos comentados cobran especial importancia cuando se tratan datos genéticos, debido a la vulnerabilidad de los mismos. De este modo, todo personal implicado en la obtención y procesamiento de estos datos se ve sujeto al deber de confidencialidad y secreto de forma permanente. El Comité de Bioética de España tiene la misión de emitir informes, propuestas y recomendaciones para los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina. Asimismo, se le asignan las funciones de establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas de investigación científica. Por último, tiene la función de representar a España en los foros y organismos supranacionales e internacionales implicados en la bioética. Todos los informes, propuestas, recomendaciones y demás documentos elaborados por el comité podrán ser publicados para generar conocimiento y difusión. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención.